Hola, Catita, ¿cómo estás? Hola. Justo estaba activando la Así. grabación y todo. Bien. ¿Cómo está para el jueves? ¿Cómo se siente? Bien. Bien, bien, qué Sí. bueno. Muy bien. La semana pasada repasamos bastante geometría y ejercicios combinados y yo creo que nos faltó también necesitar en geometría algunos temas de cómo se pueden preguntar las cosas. Eh, Dijimos, por ejemplo, que cuando me pedían número de vueltas, eso era equivalente al perímetro, ¿se acuerdan? Más o menos. Sí, sí, Ya. perdón. Ya, qué bueno. Eh, entonces, por si pide el número de vuelta, usted lo asocia de inmediato a perímetro, y a eso me refiero con cómo se preguntan las cosas. Tal vez no le van a decir, encuentre el perímetro, pero sí le van a decir cuánto recorre en dar tres vueltas. Entonces uno dice, me están pidiendo el perímetro multiplicado por tres, que son tres vueltas. Sí. Cosas así. También aprovecho de preguntarle en qué cosas siente que necesita reforzar más, como esta es la última sesión antes de la prueba o control. Yo creo que me falta repasar de cómo si me van a hacer ejercicios, cómo calcular el perímetro y todo eso. Ya, bien, muy bien, empecemos entonces. Ya, en geometría tenemos dos tipos de preguntas, donde nos piden perímetro, donde nos piden área. En perímetro sabemos que hay dos fórmulas y en área hay una. ¿Cuál es la fórmula de área de una circunferencia? A, A igual pi por radio elevado a 2. Bien. Y por ahora elevado. Muy bien. ¿Y de perímetro? ¿Cuántas fórmulas habían? 2. Era Dos. igual diámetro por pi. Muy bien. Y el otro, no, hoy siempre se me olvida. Creo que era radio. Para acordarse de la otra, Ah, diga, ¿qué es el diámetro? ya. Y ahí se va a acordar de la otra fórmula. ¿Qué es el diámetro en cuanto a medida? Ah, mm, el doble del radio. Bien, entonces aquí tiene que poner el doble del radio por pi. ¿Ya? Ya. Eso es. Muy bien. Bueno, de aquí también podemos decir que si uno quiere el diámetro, eso se calcula como el perímetro dividido en pi. También podemos decir que si uno quiere el radio, eso sería el perímetro partido en 2pi, ¿m? Como fórmulas complementarias. Ya, eso en cuanto a resumen de fórmulas. Y ahora las preguntas. Pregunta número uno. Bueno, eh, supongamos que un, eh, un monociclo, esas bicicletas que tienen una sola rueda, un Ujú. monociclo, eh, un monociclo recorre 125 metros. 125 metros. Si el radio de la rueda es 75 centímetros, ¿cuántas vueltas dará la rueda? Ahí, primera pregunta. ¿Difícil o fácil? A ver, léala y me da su apreciación. Ay, ¿Mm?
¿La leyó? Dice si el radio de la rueda o de la vuelta. Sí. De la rueda. Ya. Mm, ya lo leí. ¿Qué haría en este ejercicio? Ah, ya. Em, pues no sé, como que ando media confundida. Porque si Ah, recorre 125 metros, es como que, ¿de dónde sale la rueda? mire, hagamos el dibujito. Cuando no entendemos nada, no sabemos qué hacer, distraigámonos un poquito haciendo un dibujito. Pero un dibujito del ejercicio. Ajá. Dibujemos la rueda, ordenemos los datos, hagamos ese tipo de cosas para que nuestra mente se vaya relajando y vaya mientras tanto asimilando las cosas. La rueda, dicen que el radio, ¿cuánto mide? El 75. radio es 75 centímetros. Ya. Pero la distancia del monociclo me la dan en metros y aquí me hablan de centímetros. ¿Qué es mejor hacer en cuanto a las unidades de medida? ¿Trabajar El con metro. unidades de medida distintas o la misma? Ajá. Con la misma, ¿cierto? Ya. ¿En qué unidad es mejor trabajar en este ejercicio? Para usted, ¿en metros o en centímetros? En metros. En metros, bien. ¿Y 75 centímetros? ¿Cuántos metros son? Mm, ¿Mm? no sé. ¿Cómo calcular eso? ¿Nunca se había hecho esa pregunta? No. ¿No? Ya, mire. Para responder ese tipo de preguntas, siempre puede hacer esto. Colocar una tablita y poner aquí la primera unidad y aquí la segunda unidad de medida. Y preguntarse, ¿conozco alguna relación entre centímetro y metro? ¿Conoce alguna relación entre centímetro y metro? Por ejemplo, tantos centímetros, un metro o algo así. Ah, creo que como 100 centímetros era un metro, ¿no? Bien, eso, muy bien. 100 centímetros es un metro. Y así colocar en la tabla. Y después toma el número que quiere transformar a metro y le pone X al metro, porque todavía no lo conoce. Pero sí sabe que son 75 centímetros. Y ahí usted hace una regla de tres. Se llama regla de tres porque conozco tres datos, pero me falta uno. Entonces regla de tres. Y aquí usted multiplica cruzado. Así. Entonces sería 100 por X igual 75 por uno. Y después despeja la X y le queda 75 dividido en 100. ¿Cierto? Sí, ¿Y cuánto es 75 dividido en 100? lo calculo. ¿Me puede decir? ¿Cuánto es? 75 dividido en 100. 0,75. Ah, ya, bien. Dijo 0,75. Sí, Y esto estaría ahora medido ¿en qué unidad de medida metros. estaría medido esto? ¿Metros? En metros. Bien, así que ahora puede trabajar todo en metros. Por lo tanto, el radio de la circunferencia, o el radio de la rueda, ¿cuánto mide, Catalina? 0,75 metros. Muy bien. 0,75 metros. Ahí está. Listo. Vamos haciendo el dibujo, ¿ves? Bueno, esta rueda tiene que dar hartas vueltas. Muchas vueltas tiene que dar. No sabemos cuántas. Pero al final tiene que recorrer, ¿cuánto? De principio a fin. Tiene que recorrer, ¿cuántos metros?
Eh, 125. 125 metros. Entonces no sé cuántas vueltas va a dar, pero tiene que recorrer 125 metros. Y me están preguntando cuántas vueltas va a dar. ¿Cómo calculamos eso? ¿O con qué se relaciona de todo lo que está aquí arriba? Eh, ¿Cuántas vueltas tiene que dar para llegar a...? ¿Cuántas vueltas tiene que dar? Sí. Yo creo... El Mm, 0,75 es el radio, ¿cierto? el radio, sí. Lo multiplicamos por 2 para saber el diámetro. Bueno, sí. Lo podemos multiplicar por 2 para saber el diámetro. Correcto. Ya. A ver cuánto vale el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? Eh, 1,5. 1,5 metros. Ya. Ya. Y ahora, ¿cómo podemos responder la pregunta? ¿Cuántas vueltas tiene que dar la rueda? ¿Cuántas vueltas? Eso de vueltas, ¿a qué lo asociábamos? ¿Lo Eh, asociábamos a? ¿Radio? No, la clase pasada, El perímetro. perímetro, eso decíamos harto la clase pasada, ¿se acuerdan? Decíamos Sí. harto, sí, vuelta al perímetro, una vuelta al perímetro. Así que ya no puede haber duda. Vuelta tiene que ver con perímetro. Entonces, Y, yo sé que perímetro es lo mismo que recorre bueno, ¿en una qué? vuelta. En una vuelta, ¿ya? ¿Y qué tendrá que ver esto con la pregunta que nos hacen? ¿Cuántas vueltas dará la rueda? ¿Cómo lo relaciona? A ver, diga usted. Eh, yo creo... ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Una vuelta del perímetro. Y quiero saber cuántas vueltas va a dar hasta llegar a 125 metros. ¿Cómo hago la relación? ¿Qué hago aquí? ¿Cuántas vueltas dará la rueda? ¿10 vueltas? ¿20 vueltas? A ver, por ejemplo, mm, ¿cuántos metros recorren 10 vueltas? ¿Cómo calcularía eso? Mm, En 10 vueltas, por ejemplo, ¿cuántos Haría, metros recorrería? ¿Cómo calcularía eso? lo multiplicaría ¿Qué cosa? como el número y las vueltas que tiene que dar. Ya, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto va a avanzar en 10 vueltas, ¿qué haría ahí? A ver, explíqueme. ¿En 10? Un 10, por ejemplo. ¿Cuánto avanza en 10 vueltas? ¿Qué haría ahí? Lo multiplicamos por 10. ¿Qué cosa? El diámetro por las vueltas. A ver, no lo escuché muy bien. Con más firmeza y claridad. A ver, ¿cómo es? Con seguridad, como si fuera la prueba. Lo ¿Qué cosa? multiplicaríamos por las vueltas que tiene que dar y la medida como de la rueda, La medida de la rueda. ¿A qué se refiere con la medida de la rueda? como el 1,5. O el diámetro, Multiplicaría el diámetro por 10. ¿sí? ¿Y eso es lo que avanza en 10 vueltas? Sí, ¿Y si le pidiera una vuelta? ¿Qué haría? lo, lo dejo así, Si le pidiera en una vuelta, ¿qué cosa deja así? ¿El diámetro? el número, ¿sí?
O sea que lo que avanza en una vuelta es lo mismo que el diámetro, dice usted. Mm, ¿No habíamos dicho que lo que avanza en una vuelta era el perímetro? Y ahora usted está diciendo que lo que avanza en una vuelta es el diámetro. ¿Algo andará mal? Ay, no sé. Vamos, piense, vamos, vamos. Aquí tenemos la respuesta casi solamente al D, le falta algo al ladito. Mire las fórmulas que están arriba. El radio Al diámetro, ¿por cuánto lo multiplico? Para que me por quede pi, el perímetro. ¿Por cuánto? por pi, Por pi. ¿Y eso D por pi significa? ¿Qué significa eso? el diámetro por pi. Diámetro por pi. Ya. ¿Y qué significa eso en cuanto a lo que estamos hablando? ¿Qué significa este resultado? D por pi. ¿Qué Mm, representa? la, como una ¿Ah? vuelta que va a dar. Lo que avanza en una vuelta. Muy bien. Lo que avanza en una vuelta. Diámetro por pi es lo que avanza en una vuelta. O dicho de otra forma, el perímetro. ¿Ok? Ya. Ya. Y si yo quiero saber cuánto avanza en 10 vueltas, ¿qué hago? Eh, como que lo hacemos así 10 veces. Ah, ¿Qué hago con el 10? Si quiero saber cuánto avanza en 10 vueltas, eso lo. A ver. vamos, vamos, Catalina, usted puede. ¿Qué hago con el 10? Si quiero saber en 10 vueltas. En 10, ¿cierto? 10. ¿Mm? ¿Qué En 10 dijo? vueltas. ¿O no le escucho bien? En 10 vueltas. De 10 vueltas, ¿cuánto recorre? Si en una vuelta es el perímetro, en 10 vueltas, ¿qué es? Ah, eh, el perímetro lo multiplicamos por 10. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto lo multiplico? Por 10. Por 10. Bien, ahí sí, Catalina. Así que 10 vueltas sería multiplicar el perímetro por 10, ¿ok? Ya. ¿Está bien? Sí. Ya. Y si ahora no quiero 10 vueltas, quiero X vueltas, ¿qué hago en vez de multiplicar por 10? Eh, ¿Cómo se dice? Por Si X ya no quiero 10 vueltas, sino que ahora quiero X vueltas, ¿qué hago en vez de multiplicar por 10? lo divido, A ver de nuevo. Si quiero saber cuánto recorren 5 vueltas, ¿qué hago en lo rosado? lo, lo multiplico ¿Por cuánto? por 5. Ya, dígamelo completo así. Lo multiplico por 5, ¿ya? Ya. Ya. Si quiero para 3, ¿cuánto avanzan 3 vueltas? ¿Qué hago? Lo multiplico por 5. Si quiero para 3 vueltas, ¿qué hago con el perímetro? Lo voy a multiplicar por 3. Bien. Y si quiero para 5 vueltas, ¿qué hago con el Por 5. perímetro? Lo multiplico por 5. Y si quiero para X vueltas, Lo multiplico por X. bien, ahí está. Entonces, para X vueltas, tengo que multiplicar el perímetro por X.
asumiendo que X significa como el 5 como el 10. Ujú. Entonces, X por una X. X vueltas vendría siendo X por el perímetro. ¿Está bien? Sí. Y usted me dirá, pero profe, ¿por qué multiplica por X? Porque X representa cuántas vueltas. ¿Y sabemos cuántas vueltas va a dar la rueda? No. No, lo preguntan. Entonces para nosotros es una incógnita, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo le llaman las incógnitas? X. X, ¿ve? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Ya. Así que, ¿cuántas vueltas sería X vueltas? No sé. Pero sé que eso es X por el perímetro, ¿o no? Sí. Ya, entonces, lo que recorre la rueda va a ser X veces el perímetro. Pero yo sé que esa cantidad de metros corresponde a, la cantidad total de metros corresponde A las ¿a vueltas que cuánto? tiene que dar. A 125, aquí dicen. La cantidad de metros corresponde a 125. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué relación hay entre esto y eso? Ah, ¿Cómo que lo relaciones hay? multiplicamos por el perímetro. Mm, Lo multiplicamos por el perímetro. El perímetro ya lo está multiplicando por X. Ay, Y eso le da cuántas vueltas tiene que dar la rueda. Y sé que eso me va a dar 125. Entonces, ¿qué hago con esto? Con el XP y con el 125, ¿qué hago? lo, Empieza con I. lo, con I. ¿Sí? Y tiene esa Lo, cantidad de letras. Y termina con O. lo igualo. ¿Qué Invierto. dijo? ¿Ah? ¿Lo igualo o lo invierto? Igual termina con L. Invierto es muy largo. Ah, Por aquí hay una A. ¿Qué hago con XP y con 125? Si estos están representando lo mismo. mm, ¿Mm? lo igualo. Aquí hay una U. ¿Qué Lo será? igualo. ¿Lo igualo? Sí. ¿Eso dijo? A ver. Lo bien, la L. Bien, alcanza justito. Igualo. Eso hay que hacer. Muy bien. Los igualo. 125 representa cuánto avanzó la rueda. Y X por P representa cuántas vueltas tuvo que dar para avanzar eso. Así Sí. que, pim, representan lo mismo. ¿Ya? Bien. Ahora, el P, ¿cómo lo calcularía? Ya me lo dijo. D por pi. A Sí. ver, calcula el P. El P Ujú, calcula el P. igual. Por una vuelta. Solo calcula el P eh, con esta fórmula. ya, con esa. Y con esa. Y Ah, el pi es 3,14. 1,5. ¿Ah? 1,5. No,
No, ¿qué será? ¿Cómo se Eh, calcula el perímetro si conozco el diámetro? mm, ¿Qué falta aquí? ¿Cómo se calcula el perímetro ocupando el diámetro? P igual D, o sea, D por el pi Ya, ¿y por cuánto vamos a aproximar el pi? por 3,14. Ya, a ver, calcule eso y me dice Ya. cuánto da. Eh, cua- 4,71. 4,71. Sí, Mm, ¿Esto sería metros o sería centímetros? metros. Metros. Ya, listo. Ya conocemos el perímetro. Conocemos cuánto recorre, que son 125. Y yo quiero saber cuántas vueltas. Así que, ¿qué tendría que hacer con el 4,71 y el 125 para poder encontrar el X? ¿Qué tendría que hacer para despejar la X? Tendríamos que Mm, ¿Qué igualar habría que hacer? ¿Ah? a una ecuación. ¿Qué hago con eso para despejar la X? Despeje la X. Ay, ¿Qué haría? queda 125 dividido 4,71. Bien, bien, habría que hacer la división. Ya, listo. Y al hacer la división, va a encontrar el X, va a encontrar cuántas vueltas. A ver, ¿cuánto da eso? Ya. Si quiere lo hace con celular nomás, por esta vez. Ya. Ah, la, eh, 3.317,40. A ver, revíselo, como que le está dando mucho. Ah, Haga de nuevo. ciento ah, veinticinco dividido en veintiséis cuatro coma coma setenta y cincuenta uno. y tres 16, 26 26. 50 Ya. 16 o sea, 26,53. Ah, chuta. Ya. 26,53. ¿Qué representa este resultado? Bueno, es la X, ¿cierto? Pero ¿qué era la X? El, o sea, porque lo multiplicábamos era por el perímetro. Sí, pero ¿qué representaba la X? Por ejemplo, la letra P representa perímetro, la letra T representa diámetro, la letra X, ¿qué representaba en este ejercicio?
La, la cantidad de vueltas. Bien, la cantidad de vueltas. Así que justo eso es lo que me preguntan. ¿Cuántas vueltas dará la rueda entonces, Catalina? Esto ya hizo el cálculo acá. 6,53 vueltas. Bien, la rueda dará 26,53 vueltas para recorrer 125 metros. ¿Está bien? Sí. Ya, ahí está. ¿Estaba fácil o difícil? Ah, ahí. Ya. Entonces, ahora hay que tratar de sacar alguna conclusión al respecto, de modo que si nos preguntan algo parecido en la prueba, sepamos qué hacer rápidamente sin darnos tantas vueltas como en la rueda. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Miren, en este ejercicio, en este ejercicio, en el ejercicio que acabamos de hacer, ¿ya? Nos decían la distancia total recorrida por la rueda, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto era? ¿El total? ¿Cuánto era la distancia total recorrida por la rueda? Era 26. No, ¿No? eso era cuántas vueltas. No la distancia que recorría la rueda. Ah, era 175. Ah, no. 125 metros. Ese dato lo daban, ¿cierto? Sí, Ya. También me daban el radio, ¿cierto? sí. Conocemos el radio, que medido en metros era 0,75 metros. Bien, ok. ¿Qué tuvimos que calcular en en este ejercicio? Primero, empieza con P, El perímetro. perímetro. Y el perímetro nos dio 4,71. 4,71 metros. ¿Ya? Y en este ejercicio, ¿qué nos pedían? Em, ¿Qué nos pedían? ¿Qué nos pedían? La cantidad de vueltas. Bien, cantidad de vueltas de la rueda para recorrer 125 metros. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos finalmente fue que la distancia total la dividimos por el perímetro. ¿Se acuerda? Sí. Distancia total recorrida dividida por el, ¿por qué cosa? Por el... Dividido por el di- perímetro. Eso me dio el número de vueltas, ¿ya? Esto nos da el número de vueltas que debe dar la rueda, ¿ya? Así que esto va a tener que aprenderse esa fórmula. Distancia total recorrida dividido por el perímetro. En otras palabras,
usted tiene que hacer la división entre eso y esto. ¿Ya? Ya, Se dividen, se dividen, se dividen. ¿Ya? Y eso nos da el número de vueltas. ¿Ok? ¿No se les va a olvidar? no, Ya, entonces ahora viene la pregunta. Otra pregunta para que practique. Bien. Ah, un ciclista recorre 220 metros. La rueda de la bicicleta tiene un radio de 60 centímetros. ¿Cuántas vueltas dará la rueda para recorrer dicha distancia? ¿Se entiende? sí, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, yo creo que concluimos aquí. Lo hicimos acá. Y aplíquelo acá. Y usted, como la profesora, me va a enseñar. Ah, ¿Qué va a hacer primero, Catalina? ya, lo primero ¿Mm? es, a ver, ¿qué qué dice? Un cicli, ¿qué dice? ¿Un ciclista? ¿Aló? ¿Mm? ¿Aló? ¿Ah? Ahí arriba dice un ciclista. Sí. Ay, entonces, primero podemos hacerla así con dibujito. Primero va a ser un dibujito. Sí, Bien. Ya, va a ser un dibujito. ¿Qué más va a hacer? un círculo. Ya, pero ¿qué más va a hacer? Vamos, dígame todo lo que va a hacer. En un minuto. Después el Antes de radio, hacerlo. ¿Ah? ¿Perdón? radio, el radio. Ya, dígame con detalle, así, con toda su labia, ¿qué va a hacer primero? Voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto otro, y así, y así, hasta el final. A ver, vamos, dígamelo. Uno, Ah, dos, tres, en un minuto. ya. Ay, ya, de que primero voy a dar el radio, después lo voy a Mm, multiplicar por 2 para agarrar el diámetro, bien. después, Lo va a pasar a eh, metro. sí, también pasar a metros, después Bien. buscar el perímetro, Va a calcular el perímetro. Muy bien. Y después, puede buscar la X o multiplicarlo ¿cómo? por Esto lo va a dividir por el perímetro. perímetro y listo. Ah, ya, Eso lo divide por el perímetro y listo. Así de ya, simple. ¿Ya? ¿Se va a ya. cortar?